Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que se prendan a este video. Bueno, este video viene a reemplazar la clase de hoy, del día jueves, en la cual, jueves 26 de mayo, en la cual no podré asistir, pero bueno, ya tienen el material como para continuar con el curso. Así que, como estamos viendo, la clase de hoy arranca con uso de la tecnología de información para la coordinación y el control. Mucho nombre, pero no deja de ser interesante este análisis que vamos a empezar en la clase de hoy. Así que arrancamos ya directamente. Como decíamos, uso la tecnología de información para coordinación y control. Y lo primero que te vas a encontrar, esto obviamente está sobre la base de la bibliografía de DAF, es un capítulo específico de DAF que trae algunas cosas particulares y nosotros vamos a desarrollar un tema en particular que generalmente suele ser dado de manera muy global y que las alumnas y los alumnos no tienen una clara visión de cómo es que se aplica ese concepto. Pero bien, vamos entonces el tema a arrancar y arrancamos primero con la tecnología de información. En esta matriz que hace DAF, con esta rayita que le gusta hacer al editor, que hace bastante confusa la lectura de las letritas que están ahí arriba, tenemos como tres niveles de evolución en el nivel administrativo de la complejidad del sistema. El primer nivel que vemos son los sistemas operativos, son los sistemas, te diría, que están vinculados a las coordinaciones básicas de las operaciones de la empresa. Pueden estar desde algunos sistemas de coordinación de logística, algunos sistemas de coordinación de contables, administrativos, de caja, de tesorería, de producción, etcétera. Todo lo que tenga que ver con las operaciones. Obviamente, también podemos tener todo el control de las operaciones de una compañía de servicios. Claro, vos dirás, ¿cómo es el tema esta de el control de las operaciones de una empresa tecnológica? Bueno, la agrupación de las empresas tecnológicas, por supuesto, depende de lo que se dedique a la empresa. Puede ser una fintech, es decir, una empresa tecnológica dedicada a las finanzas, lo cual le presenta características de agrupamiento distintas, porque en algunos casos es lo que llaman ellos el back front o el back end. El back front es aquello, todo aquello que hace a las operaciones que vinculan la plataforma con el cliente. Y el back-end es todo aquello que trabaja detrás y que es absolutamente transparente, es decir, no lo ve el cliente, y que son dos conceptos distintos a la hora de sentarse a ordenar las operaciones y obviamente a programar la plataforma y a ordenar las operaciones. Ya que estamos en el sector financiero, yo lo he dicho en clase, lo he anticipado en clase esto, lo recuerdo, las operaciones parece ser que hay en el futuro, se vislumbra una posibilidad de una alianza entre las fintech y las entidades financieras tradicionales, aquellas que son reguladas por los bancos centrales de cada uno de los países, en este caso en la Argentina, donde aparentemente, aparentemente no, sino que las fintech han logrado hacer algo que los bancos no pudieron hacer a lo largo de sus siglos de existencia, que es la facilidad de la operación financiera, que algunos llaman democratización de la operación financiera, sin necesidad de tantos procesos burocráticos. Eh, Facilidad que tienen las fintech. Lo que no tiene la fintech es, en general, todo lo que es el respaldo de esas operaciones financieras, con lo cual aparentemente tendría el sistema financiero y la fintech tendrían a fusionarse en el futuro, donde las operaciones de backfront,
las apliques a través de las fintech que existen y el backend, es decir, las operaciones de apoyo que tengan que ver ya directamente con la disponibilidad de fondos estén en los bancos. Veremos cómo evoluciona y esto está dentro de los conceptos que nosotros decíamos de productos sustitutos, donde le sale a las entidades financieras un producto sustituto absolutamente impensado y que no salió de un competidor, salió de un nuevo competidor, que surge con una nueva idea absolutamente disruptiva sobre qué es el concepto de desarrollar operaciones financieras para la gente común. Y eso hace, no hace, que se produzca en las entidades financieras un altísimo impacto. Muchas de ellas están reaccionando positivamente desde el punto de vista de la digitalización de sus operaciones, pero bueno, se presentan con el escollo de tener que llevar una masa de clientes acostumbrada a una operación financiera más tradicional y de presencia. Hoy en día la cosa cada vez va evolucionando, cada vez va evolucionando más y también, como habíamos hablado en clase, la utilización del efectivo va decreciendo. Si bien a nosotros se nos complica porque todavía tenemos mucha actividad informal, la actividad informal se maneja con efectivo, pero en general hay una tendencia a la utilización en mucha menor escala del efectivo. Y tal es así que en algunas avenidas vas a poder encontrar vendedores ambulantes que aceptan billeteras o como el caso de Mercado Pago u otro tipo de medio de pago, lo cual hace que el tema sea realmente importante y que ha tomado una relevancia realmente importante en este sector. Volvemos al tema de las operaciones, es decir, ahí estamos en el primer nivel de complejidad del sistema, lo cual no quiere decir que no sea importante, ¿no? Estamos hablando de complejidad del sistema, no de la importancia del sistema. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, como segundo nivel, ya estamos con los sistemas de toma de decisiones y de control. Y ahí los sistemas empiezan a adquirir una cierta complejidad porque están basados en retroalimentarse o alimentarse de la información de los sistemas de operaciones para permitir el control de las operaciones, para permitirle a la organización o a los titulares de la organización o a los altos mandos de la dirección tener el ejercicio del control y sobre todo, además, la posibilidad de contar con información para la toma de decisiones. Ese es un concepto sumamente importante, el de la toma de decisiones, que obviamente se basa sobre la información de retroalimentación, pero obviamente, o feedback, cosa que ya hemos escuchado reiteradas veces, no solamente en esta materia, son lo que hacen y que caracterizan a estos sistemas de decisiones y de control. Con lo cual, no cabe ninguna duda que hay una información de retroalimentación y hay una información que después desciende, ¿no? Y después lo vamos a ver más adelante. Por último, el autor nos marca ya cuestiones que tienen que ver con informaciones de valores de índole estratégico, perdón. Entonces ahí la cosa, estamos en un sistema de complejidad absolutamente distinto porque ya necesitamos información para toma de decisiones, pero no por el hecho de decir, che, estamos vendiendo poco, qué está pasando con tal cliente, por qué no nos están entregando la materia prima, que son, digamos, la base de la información de retroalimentación que podés tener en el sistema numerado con el número 2, que son toma de decisiones y de control, que está vinculado más a toma de decisiones operativas, por decirlo de alguna manera, operativas o, digamos, no estratégicas, ¿no? De implementación, que pueden ser tan importantes como la estrategia, ¿no? Ya sabemos que la estrategia, si no es implementada, es solamente una idea.
Entonces, aquí entramos a un tema donde les diría que tiene cierta aplicación los conceptos que venimos viendo de Industria 4.0 y todos los procesos que están, todos los conceptos, mejor dicho, que están vinculados a ese concepto de Big Data, ese concepto de tecnología de procesamiento en la nube y de realidad aumentada y todos aquellos tipos de procesos que pueden llegar a estar vinculados a una mayor complejidad de los sistemas de información, dado la complejidad y también vinculado al proceso de digitalización de las organizaciones. Esto es un concepto, digamos, que te muestra cómo van evolucionando la complejidad de los sistemas y también nos muestra un escalamiento de los sistemas donde vos tenés los sistemas de operaciones, que generalmente muchas compañías lo solucionan con programas enlatados. Los sistemas de toma de decisiones de control también lo hacen, inclusive uno de los sistemas más elaborados que podrían entrar dentro del concepto enlatado, lo vas a conocer como SAP, que es un sistema que es utilizado por grandes corporaciones, es un software caro, bastante poco amigable para el usuario, para los que lo usaron, según los comentarios, pero bueno, de todos modos es un sistema de toma de decisiones y de control muy utilizado por las compañías. Y hay una interfase entre los sistemas de operaciones y los sistemas de control que no necesariamente son los mismos desde el punto de vista de su construcción, ¿no? Entonces, bueno, acá tenés dos temas como para ir pensando el concepto de la tecnología de información dentro de una organización. Vas a encontrar mucho este tema con las siglas IT, Information Technology, eh, por un tema obviamente de inglés o TI en español, y por ahí vas a encontrar TIC, que son las herramientas tecnológicas que andan dando vuelta en el mundo de las organizaciones. Entonces acá es lo que primero te plantea el autor sobre este tema. Perdón. Bien, sigamos a ver qué nos presenta Don Duff más adelante y nos presenta el sistema de información. Y nos toma la base de datos corporativa. La base de datos corporativa, como decíamos, ese servicio de base de datos corporativo puede, o no, pero puede, y hay tendencia hoy, de que se haga en las nubes. Es decir, que la información, en la totalidad de información de la compañía, e inclusive el procesamiento de esa información, se haga en servidores que no le pertenecen a la compañía, sino que son servidores contratados, ¿no? Que son servicios contratados, como lo hemos hablado en la clase pasada. Entonces, nos presenta DAF dos conceptos bien diferenciados. Uno, información para la toma de decisiones, y otro, información para el control, bien diferenciado. Entonces, el sistema de información gerencial, que es el sistema basado para la toma de decisiones, y el sistema de control de retroalimentación. Obviamente, la verdad que la palabra control y retroalimentación es una redundancia. El control es básicamente información de retroalimentación. Si no, no es de control, ¿no? No cabe ninguna duda, pero no importa. Eh, Así lo plantea el autor. Dentro de los sistemas de información para la toma de decisiones, tenemos los sistemas de información ejecutiva, donde se basa sobre el sistema de reporte y el sistema de apoyo de las decisiones. Es decir, siempre los sistemas presentan ciertas características piramidales, donde la base de los sistemas es donde genera la gran cantidad de información, y donde los sistemas de información ejecutiva necesitan que esa información llegue condensada para facilitar la toma de decisiones y para tomar las variables más importantes que se consideren que deben estar dentro de un sistema de información gerencial o ejecutiva
para que se tomen esas decisiones. No hay un manual sobre ese tema. Cada organización lo cree o establece cuáles son sus factores más importantes, y también va a depender de lo que esté desarrollando la organización en ese momento, ¿no? De las metas y los objetivos y de la estrategia y del momento en que se encuentra de la aplicación de esa estrategia esa organización. Con lo cual, esto no es que la información es siempre la misma, los requerimientos de información siempre varían. Uno de los temas que vos te tenés que acostumbrar cuando estás trabajando con la alta dirección es que la alta dirección siempre tiene las necesidades cambiantes de información, porque una vez que vos le dijiste es blanco o negro, es negro, bueno, ya sabe que es negro, esa información ya la tiene, por lo cual a partir de allí les surge otra necesidad mayor. Negro, ¿desde cuándo, por ejemplo? ¿Negro hasta cuándo? ¿Negro o gris? Es decir, una serie de información adicional que se va produciendo como una cascada de necesidad de información. Esto te lo planteo porque es un tema en las organizaciones que se presenta a medida que vos vas dando información y después te lo piden de otra manera y te lo van pidiendo de otra manera. Seguramente algunos de ustedes deben tener algún tipo de experiencia sobre esta situación cuando uno genera un reporte que está todo el día trabajándolo, lo leen en 2 minutos, porque la alta dirección, una de las cuestiones que vos te tenés que acostumbrar es que no tienen tiempo, tienen el tiempo muy escaso, entonces lo tuyo que vos te mataste para hacerlo, que por ahí te llevó días terminarlo, lo leen en 10 minutos y en los 10 minutos te dicen, sí, bueno, ahora yo lo quiero, la verdad que lo quiero saber de esta manera y de esta manera, con lo cual te devuelven la pelota y nuevamente a comenzar desde cero. Eso es el sistema de información para la toma de decisiones y por el otro lado tenemos la información para el control, que obviamente cuando estamos hablando de información para el control estamos hablando de información ascendente. La decisión, cuando yo tomo una decisión y digo vamos para allá, estoy dando una instrucción que es descendente en ese supuesto de, tradicional que tenemos siempre de la estructura jerárquica, con lo cual la información de retroalimentación siempre es ascendente y te produce dos conceptos muy importantes. Por el primero, dice sistemas de control administrativo, control del comportamiento frente al resultado. Entonces, bueno, aquí el nombre eh, implica una serie de acciones desde el punto de vista del control muy amplias, ¿no? Porque está hablando de control administrativo, en el cual el control administrativo generalmente se centra en los movimientos de las operaciones clave o de las cuentas clave, de los movimientos financieros, etcétera, que produce la compañía. Y por otro lado, el control del comportamiento, es decir, el control del comportamiento ya te exige otro tipo de información. Por ejemplo, puedes recibir información sobre la base de la accidentología, del grado del índice de ausentismo, una serie de características que dan pautas sobre el funcionamiento o sobre la conformidad de la dotación respecto o su actitud de trabajo, por decirlo de alguna manera, respecto a la organización. Algunos de los datos que pueden estar incluidos. Pueden estar incluidos muchos datos, inclusive pueden estar incluidos los datos de procesamiento de una encuesta que se haya hecho dentro de la organización. Eh, que es un elemento hoy de utilización muy común en las organizaciones para medir lo que se llama el clima organizacional. Te digo esto porque está diciendo ahí el control del comportamiento. Bueno, el comportamiento está muy vinculado al clima organizacional, entonces se hace, generalmente las encuestas hablan de ese concepto del clima organizacional y le hacen una serie de preguntas a, las, a los
las personas que trabajan en la organización, que en general suelen ser anónimas. Claro, se produce una situación que el anonimato, en la medida que la organización tenga un cierto volumen de personas, es fácilmente ocultable. Pero si la organización no tiene mucho personal, el anonimato realmente no resulta muy fácil de hacerlo porque es fácilmente detectable, sobre todo cuando qué sé yo, hay dos personas que trabajan en un sector determinado de operaciones, por decirlo así, o de producción o de desarrollo, y decir, bueno, son fulano y mengano, o fulano o fulana. Entonces, a veces el tema de el anonimato es relativo. Pero bueno, eso hace que la gente pueda llegar a sentirse más abierta o no a decir lo que realmente está sintiendo sobre su clima, el clima que percibe. Eso va a depender de cómo lo maneje la organización, va a depender de cuán acostumbrados estén al clima, perdón, a estas encuestas, ¿no? Porque a veces las organizaciones te vienen y dices, bueno, nunca los escucharon, nunca escucharon a nadie, llegan en un momento determinado, una organización que ha tenido poco contacto con el personal, entonces de repente te dice, bueno, buen día, ¿cómo va? Vamos a hacer un clima de encuesta. Y mira, generalmente una encuesta de clima, lo dije al revés ahora que me doy cuenta, pero una encuesta de clima. Entonces, si vos nunca fuiste consultado, consultado, lo primero que te va a decir es, ¿esto qué pasa? ¿Qué es lo que vienen ahora a preguntarme? Si hace no sé cuántos años trabajo acá y nadie se calentó en preguntarme absolutamente nada. Bueno, hay que saber manejar ese tema también y crear, antes quizás, si vos nunca hiciste o desarrollaste una encuesta de clima, por ahí lo que puedes empezar es a hablar con la gente, como para ir acostumbrando que se la va a escuchar y en algún momento determinado ir planteándole que la empresa está pensando en hacer una encuesta de clima y sobre todo empezar a explicar qué es eso y qué van a hacer con la información que rescaten de ahí. Lo importante de acá es que te dice, bueno, rescatala la información, ¿no? Rescatala la información para alimentar la base de datos corporativa y también para verificar si las decisiones que vos tomaste tienen el rumbo que vos quisiste que tomaran, ¿no? Esa es la información de control. Y hay un concepto muy importante que es el concepto de Balance Scorecard, que o cuadro de mando integral, en español se utiliza ese concepto por lo general, que fue creado por Kaplan y Norton ya hace varios años, debe haber sido por el año 2000, por ahí, que debe haber salido su primer libro respecto al cuadro de mando integral, que en realidad tiene una aplicación de información y control vinculado a decisiones estratégicas de la compañía y de todas aquellas decisiones que están vinculadas a la implementación de la estrategia. Así que ese es el punto el cual vamos a ver con más detalle unos minutitos más adelante. Ah, bien, el autor continúa y hace un cuadro bastante obvio donde te dice, bueno, esta historia, ¿cómo funciona? Lo que acabamos de ver. Post establecer las metas estratégicas. Ya sabemos la diferenciación entre metas y objetivos, planes y ese tipo de cosas. Pero digamos, primero te estableces las metas estratégicas, después estableces las métricas y estándares del desempeño, es decir, cómo vas a medir esa historia, qué valores le vas a dar, con lo cual acá ya tenemos que tener objetivos, no solamente metas, y comparar esas métricas del desempeño real con los estándares. Es decir, vos dijiste en el punto 2 cuánto querías eh, que, que midieran esas métricas y después comparás esa métrica con el estándar. Es decir,
Acá te plantea un tema muy importante, cosa que parece obvia, pero en las organizaciones muchas veces no se toma en cuenta y que vos medís el control, medís contra algo establecido, por eso se llama estándar, ¿no? El estándar es eso, es decir, quizás algunos puedan haber visto la materia costos. ¿El costo estándar qué es? El costo estándar es lo que debería valer. ¿Para qué te sirve el costo estándar? Para que cuando vos midas el valor, el costo real, tengas una comparación y decir, wow, estamos mal con el estándar. Aquellos o aquellas personas que les guste el golf y han seguido el golf, habrán escuchado hablar de que las canchas dicen 4 bajo par, por ejemplo. 4 bajo par. Entonces, quiere decir que vos, esa cancha es para recorrerla sus 18 hoyos y vos tenés que estar llegando con 4 golpes menos que el par de la cancha. Es decir, el par de la cancha es el promedio de la cantidad de golpes que se necesita para hacer los 18 hoyos. 4 bajo par. Fíjate que no te dice la cantidad de golpes, sino que hay un resumen y te dice 4 bajo par y ya tenés ahí la métrica de medición, 4 bajo par. Entonces, si vos hiciste los 18 hoyos, terminás y estuviste 6 bajo par, es excelente, porque hiciste en menos golpe. Ahora, si estás 3 sobre par, quiere decir que estás por 3 golpes por encima, 7 golpes por encima del par de esa cancha, que es 4 bajo par. Digo esto para que veamos un ejemplo de cómo funcionan esas métricas que definimos, ¿no? Y cómo te sirven para controlar. Y obviamente, después de eso, emprendés una acción correctiva según lo que creas conveniente. Es bastante simple el tema, no es complejo la conceptualización de lo que es el control de retroalimentación, que como dijimos, control y retroalimentación, no digo que signifiquen lo mismo, pero el control implica retroalimentación, si no, no tendría sentido. Obviamente que eh, es como cuando uno va de viaje, que si vas con el auto y vas manejando, qué sé yo, te vas a Mendoza, que más o menos está a unos 1100 kilómetros de la capital de acá de Cava, te vas y bueno, decís, che, ¿cuántos kilómetros hicimos? Hicimos 500 kilómetros. ¿Cuántas horas llevamos de viaje? Bueno, llevamos de viaje 7 horas. Uy, qué lento estamos haciendo, qué promedio bajo estamos haciendo. Bueno, todas esas son informaciones de retroalimentación de alguna manera. ¿Cuánto nos falta? Bueno, nos falta 600 kilómetros. Uy, si llevamos 500 kilómetros, 8 horas, entonces quiere decir que vamos a tardar, vamos a estar llegando a tal hora. Bueno, todo eso es lo que las organizaciones necesitan y requieren para la toma de decisiones. Y este es el concepto clave eh, el concepto clave. Este es el concepto que desarrolla DAF, ¿no? Sobre lo que es este tema de la tecnología de information. Bien, y acá entramos al Balance Scorecard o cuadro de mando integral. Yo abajo le pongo cuadro de mando integral, que lo vamos a seguir mencionándolo de esa manera. Y entonces fíjate que dentro genera cuatro rectángulos y dentro de esos 4 rectángulos está lo que acabamos de ver del concepto de retroalimentación y establece procesos financieros, procesos de mejora interna, aprendizaje y crecimiento y clientes. La verdad que dar el cuadro de mando integral desde este punto de vista no da ninguna pauta de cómo es que se puede aplicar esta historia y qué es, para qué sirve el cuadro de mando integral. Entonces, lo que vamos a ver ahora y lo que vamos a tratar de descubrir es para qué sirve un cuadro de mando integral y sobre todo cómo se implementa un cuadro de mando integral. Y eso es lo que vamos a ver
a partir de ahora. ¿Cuánto llevamos de clase? 31 minutos, vamos bien. No sé cuánto llevo grabado, quizás sea un poco menos. Así que, bien, vamos a ver esta historia del cuadro de mando integral. Entonces, te voy a repetir algo que ya hemos visto, más evolucionado el dibujito, pero el concepto es el mismo, que hemos visto, ¿te acordás? Lo de planificación que habíamos visto de DAF es lo mismo. El análisis externo, el análisis interno, estamos planificando, estamos estableciendo el impulso estratégico, los objetivos, la ventaja estratégica, el impulso estratégico o la estrategia que estamos aplicando, que aplicamos nuestra ventaja competitiva y por eso decimos y determinamos nuevos objetivos para alcanzar. Después de eso, tenemos nada más ni nada menos que la ejecución de la estrategia, que tenemos que recurrir a tecnologías, recursos, procesos, liderazgo, cultura organizacional, equipos de trabajo, es decir, con quiénes y con qué vamos a implementar esta historia. Eso es lo que te dice este cuadro de ejecución. El tema finalmente después termina con el resultado. Entonces, de aquí, si bien lo habíamos visto, vamos a recordarlo, tenemos dos problemas. Primero, el 80% de las implementaciones estratégicas fracasan en ejecución y no porque sean malas ideas. Y esto es importante. El diseño organizacional, que es el tema de la ejecución, es la clave para la implementación de la estrategia. No quiere decir que toda estrategia requiera un rediseño completo de la organización, pero el segundo paso a estudiar de el qué, que es lo que te establece la estrategia, vamos a ir hacia allá, qué es lo que queremos hacer, viene con el cómo. Y acá lo que dice que el 80% fracasa porque el cómo no se define, se sigue haciendo lo mismo en las organizaciones, con lo cual el resultado que vos obtenés puede estar muy lejos de lo que vos querés tener definido o lo que definiste en tus objetivos de la estrategia. Y otro problema que estamos presentando es que en general esa medición de la estrategia, ojo, no te confundas que no estoy diciendo el resultado de un cuadro de resultados o de el control financiero. Puede ser que el control de financiero y contable de la compañía esté muy bien realizado o esté llevado razonablemente realizado. Acá estamos viendo el resultado de una estrategia, es decir, mejoramos lo que queríamos mejorar o no mejoramos lo que queríamos mejorar o seguimos igual o más o menos. Ahora, si estamos distintos, ¿cuánto es de distinto? Mucho, poco, más o menos. Entonces, este es un tema que tenemos que establecerlo y ahí viene para ayudarnos el cuadro de mando integral, ¿no? ¿Cómo funciona esta historia del cuadro de mando integral? Por un lado, nosotros tenemos la formulación de la estrategia y por otro lado ese resultado, ¿no? Eso nosotros en el medio vimos que hace falta el diseño organizacional, es decir, lo que hace falta en el medio es la ejecución de esa estrategia, la ejecución de esa estrategia. ¿Y cómo opera el cuadro de mando integral? Bueno, el cuadro de mando integral se vendría a ubicar en ese lugar entre la formulación de la estrategia y la ejecución de la estrategia, vinculando los resultados, vinculando cómo va la ejecución de la estrategia y comparándolos con la estrategia. Es decir, es algo, por eso se llama integral, que te va midiendo cómo va el curso de las cosas, no te está dando información cuando finaliza la cosa y los resultados que vas obteniendo a medida que las acciones se van realizando. Esto es un cuadro de mando integral, que este es el principio de funcionamiento de un cuadro de mando integral, no es el cuadro de mando integral, no vimos absolutamente nada todavía, pero este es el principio de funcionamiento de un cuadro de mando integral, es decir, te integra la información, vuelvo a repetir, de la ejecución
no te lo dice al final, te lo va diciendo. Mirá, vos te planteaste un objetivo de un 20% de reducción de costos, por decir algo, de costo de tal sector, por decir un ejemplo, pero te advierto que lo bajaste un 5, no un 20 por ahora. Entonces va comparando esa ejecución respecto al resultado. Entonces a vos te permite ir a ese sector y decir, che, ¿qué vas pensás hacer? Porque estamos lejos del objetivo. También puede ser que sea inalcanzable el objetivo, pero te va a dar una idea para reformularte tu objetivo, o por lo menos ya tener información y repensar esa reformulación de la estrategia. Pero no al final del recorrido, durante la ejecución de la estrategia. Eso es lo que tiene, es una herramienta muy útil el cuadro de mando integral que muchas compañías implementan. Se utiliza el cuadro de mando integral, necesitas una serie de procesamientos de información que vamos a ver ahora, y hoy hay muchas herramientas, plataformas que permiten el procesamiento de información, que obviamente hoy lo que no necesitas es tenerla en base de datos para poder acceder a esa información y procesarla de la manera que se crea necesaria para alimentar este cuadro de mando integral y tener esos objetivos. Vas a encontrar muchos por ahí dando vueltas si tenés ganas, dar vuelta. Al principio se utilizaron planillas Excel bastante avanzadas, con macros bastante avanzadas. Hoy se está utilizando una herramienta de Microsoft también que se llama Power BI, que es una herramienta de procesamiento de bases de datos muy poderosa porque además te permite interactuar con información en otras bases de datos a través de Internet, y donde vos podés acceder a distintos tipos de información no necesariamente procesada dentro de la empresa. Por ejemplo, puedes necesitar información dependiendo de lo que estés implementando y dónde lo estés implementando. Puedes estar implementándolo en Chile y necesitas determinada información económica o política o de tipo de cambio, por decir temas, desde Chile. Entonces, Power BI toma la información de donde obviamente se establezca. Esto es el concepto del cuadro de mando integral, ¿no? Ahora vamos a ver el otro aspecto, que es, que es esta historia del cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral tiene 4 perspectivas. Una perspectiva financiera, una perspectiva del cliente, una perspectiva de los procesos internos y una perspectiva del concepto del aprendizaje. En sí mismo, explicarte ahora cuál es una de estas perspectivas eh, te llevaría mucho esfuerzo, así que te lo voy a explicar a través de un concepto que los autores Kaplan y Norton desarrollan con posterioridad al desarrollo del concepto de cuadro de mando integral y que es muy utilizado previa a la construcción del cuadro de mando integral. ¿Y cuál es ese concepto? Se llama mapa estratégico. El mapa estratégico. Es decir, primero se crea un mapa de vínculos y relaciones para después establecer qué es esta historia de cómo vamos a realizar el cuadro de mando integral. Y ahí va el tema el tema de relaciones. Yo no sé si estoy saliendo al aire, pero bueno, espero que sí. En la grabación, me refiero a, no me veo en la camarita, pero bueno, no están perdiendo nada importante. No, parece que está activada. Bueno, sigamos. Bueno, fíjate que las perspectivas las pusimos en un orden, la perspectiva financiera, la perspectiva de clientes y partes interesadas, es decir, no necesariamente está concentrado exclusivamente al cliente. Recordemos que partes interesadas pusimos, lo llamamos también, lo vas a encontrar con el nombre de stakeholders,
que son aquellas partes que están interesadas en directamente vinculadas con la compañía, pueden llegar a ser el personal, pueden llegar a ser proveedores, pueden llegar a ser clientes, pueden llegar a ser los accionistas, muchas partes interesadas que dependerá de esta estrategia que nosotros queremos establecer. Las perspectivas de los procesos internos y también las perspectivas de aprendizaje y crecimiento. Y ahora yo te voy a tirar una serie de gráficos, por decirlo de alguna manera, que te va a parecer ilegible, pero lo vamos a ir analizando. Este mapa estratégico se lee de arriba para abajo, porque en realidad vos, una vez que te implementás la estrategia, decís, bueno, lo vamos a ver de una perspectiva financiera primero, y después empezás a establecer los objetivos de esa perspectiva financiera y vas enganchando qué es lo que te genera o qué necesidades o qué acciones requerís de los tres conceptos que están abajo de perspectiva del cliente o partes interesadas de los procesos internos y del aprendizaje y crecimiento. Vamos a ver que el tema del aprendizaje y crecimiento está muy vinculado al concepto de lo que es tu estructura, ¿no? Con lo que contás para echar mano para implementar este cuadro de mando integral. Bien. Seguimos con la idea del cuadro de mando integral y vemos acá un tema clave, que es el tema de todo lo que llegaría a ser el concepto de esta historia del cuadro de mando integral, que yo me voy a tomar un tiempito porque lo voy a abrir en el PDF porque no lo leo bien y no quiero cometer algún error, así que mientras tanto andas mirando el dibujito, mientras yo abro el cuadro de mando integral en PDF, así no me no cometo errores en este mapa estratégico que no se lee muy bien en esta historia del Microsoft Teams. Así que ya estamos llegando fácilmente y rápidamente y aquí estamos, ¿no? Entonces, ¿vos qué estás viendo en ese momento, en este momento? En este momento, en la parte superior, en la parte amarilla, en la perspectiva financiera tenés dos recuadros, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y te dice, del lado derecho, poneme las estrategias de crecimiento. Y del lado izquierdo, poneme las estrategias de productividad, ¿no? Entonces, este concepto está vinculado, y ya estamos viendo en alguna de las elipses, con generar valor a largo plazo. Largo plazo, hoy en día es relativo, ponele de acá a 5 años, ¿no? Ponele una estrategia de acá a 5 años. Dentro de la estrategia de productividad, vos podés mejorar tu estructura de costos o mejorar la utilización de los activos, algún activo que estés utilizando, mejorar la productividad de algún activo fijo o algún bien de uso o adquirir un bien de uso, etcétera, etcétera. Esa es una estrategia de productividad, digamos. Está vinculada a una estrategia de productividad. Y una estrategia de crecimiento es ampliar las oportunidades de ingreso y mejorar el valor que le es entregado al cliente de alguna manera. Digamos que esto es conceptual, por ahora no es que este es el mapa estratégico. Te estoy diciendo qué es lo que contempla el mapa estratégico para que después hagamos nuestro plan, nuestro mapa estratégico para la compañía y te voy marcando cómo se va desarrollando y por qué te sirve tanto establecer el mapa estratégico. Después, fíjate que está la perspectiva de clientes y partes interesadas y te dice, ahí tenés, digamos, los factores a los cuales podés echar mano que te dice la propuesta de valor para el cliente,
Y el primer factor que te dice son atributos del producto o del servicio, que son precio, calidad, distribución, la plaza, la funcionalidad. Digamos que son los atributos que vos podés estar modificando de alguna manera. Plaza, porque podés estar en otro mercado. La distribución, porque podés estar mejorando el tema de logística o la calidad del producto. O estás en una nueva estrategia de precios, una modificación de precios o incremento de precios. Y por otro lado, tenés la funcionalidad, que es un tema importante a la hora de brindarle mayor valor al cliente a través de ese nuevo enfoque estratégico. Después de las relaciones, tenés el servicio, asociaciones que se pueden presentar y la imagen, como puede ser la marca, es decir, la imagen es lo que te apoya, lo que te permite o lo cual te vas a sustentar para crear mayor valor al cliente. Y después tenés la perspectiva de los procesos internos, donde tenés los procesos de gestión de operaciones, los procesos de gestión de clientes, los procesos de innovación y los procesos reguladores y sociales, ¿no? La aplicación que tiene que ver con las regulaciones que vos tenés y sociales, tu impacto en el medio ambiente, en el empleo, etcétera, etcétera. Y la perspectiva de aprendizaje, fíjate que tiene 3 títulos horizontales, que es el capital humano que vos tenés, el capital de información que vos tenés y el capital organizacional, que podríamos dividir en 4 conceptos claves de cultura, liderazgo, la dotación y trabajo en equipo. Esa es la perspectiva de aprendizaje. Fíjate vos que la perspectiva de aprendizaje tiene que ver mucho con la estructura, ¿no? de la organización. Con estos conceptos son los que vas a construir el mapa estratégico, ¿no? Esto no es un mapa estratégico lo que estás viendo vos. Lo que estás viendo vos es lo que dice Kaplan y Norton de lo que debería estar incluido en un mapa estratégico. No necesariamente un mapa estratégico puede tener una estrategia de crecimiento y una estrategia de productividad. Puede ser una de ellas, o de productividad o de crecimiento, dependiendo de lo que quieras, de lo que la organización crea conveniente hacer. Bueno, en eso estamos entonces, y ya aprendimos qué es el concepto, los conceptos que tiene el mapa estratégico. Y ahora vas a ver cómo se va construyendo un mapa estratégico, lo vamos a hacer rápidamente para que lo puedas analizar más o menos. Tenemos Hacemos horizontalmente las perspectivas financieras, la perspectiva del cliente, la perspectiva de proceso, y yo puse ya perspectiva de estructura, digamos, para simplificar, ¿no? Entonces, vas haciendo y vas estableciendo un incremento del 50% y ahí se van como si estuvieras ligando los distintos objetivos que te va a marcar ese incremento del 50% del ingreso, por ejemplo. El 50% del ingreso está vinculado a decir, bueno, vamos a ver, podemos incrementar las ventas en qué segmento de mercado o en qué segmento de productos, etcétera. Entonces, ese objetivo 1 de ventas te obliga a una nueva reformulación de, de producción, nuevos objetivos de producción, pero también te obliga a una necesidad de capacitación para cumplir ese objetivo en ese sector de ventas. Esa producción, esos objetivos de producción te pueden requerir cambios en el management, por eso volvemos a la estructura, cambios en el management, te pueden necesitar recurrir modificación en lo que tiene que ver con el objetivo, que es, en este caso, es modificación en los sistemas de motivación en el sector de ventas, que puede estar vinculado, entre otras cosas, a la mejora de comisiones, etc.
tema del management que quedó en el medio, el management objetivo, también está vinculado al segundo objetivo de ventas, que está en función de ese incremento, que también te obliga a una necesidad de recurrir a un management o a un cambio de management, y la producción del objetivo que te obligaba, un objetivo de producción que te obligaba el objetivo de venta uno, también puede estar vinculado a toda la cadena de abastecimiento que también involucra las necesidades de nuevos objetivos en marketing que también están vinculados a través del objetivo de venta 2. Entonces acá obtuviste toda una red. El plan estratégico lo que te permitió, el plan estratégico, el mapa estratégico lo que te permitió es poner gráficamente todas las implicancias que tiene esta estrategia nueva de un incremento del 50%, ¿no? Un incremento del 50%, una estrategia de crecimiento que te pusiste de acá a 5 años. Obviamente vos podés decir, bueno, una perspectiva del 50% del crecimiento sobre la base de un 50% del crecimiento de la cantidad, no del precio, ¿no? Porque vos podés tener un incremento de los ingresos, vos decís, bueno, aumento el 50% los precios y listo. Bueno, en la medida que se te lo permite el mercado, bienvenido sea, solamente aumentas el producto, aumentas el precio, con lo cual no te implicaría mucho tema, pero acá como te implica todo un 50% de incremento en cantidad de producto, te va modificando la producción, los objetivos de producción, los objetivos de abastecimiento, los objetivos de marketing, necesidad de capacitación, motivaciones nuevas y una serie de cuestiones que te está exigiendo este cambio de estrategia, ¿no? Y este es el mapa estratégico, es por ahora un primer planteo, un primer planteo. Entonces, el segundo planteo que te tenés que hacer sobre la base de eso es decir, bueno, ¿qué es lo que está vinculado? Las flechitas sí tienen la misma vinculación y qué es lo que está vinculado en cada una de estas partes. Entonces ahí sí vas estableciendo un mayor nivel de detalle y de esos objetivos y, por ejemplo, en análisis de escenario financiero, impacto en los ingresos, capital de trabajo financiero, créditos financieros, las cuentas a pagar, podés tener comunicación, objetivos vinculados a comunicación y política, vínculos con interesados, adaptación, etcétera, y una serie de objetivos en el medio que no están vinculados directamente con los que estuvimos diciendo recientemente, pero te sigo explicando un poco sobre la base de lo que vos diseñaste perdón, pero bien. Una de las perras no toma muy a gusto que el perro vecino salga a pasear. Pero bien, volviendo al tema, si bien estos objetivos no están íntimamente ligados a lo que hicimos el mapa estratégico te lo hice para dar un ejemplo, vos este mapa estratégico ya vas definiendo como una especie de metas. Lo que estás viendo vos ahora es como ya vamos estableciendo metas en cada uno de los objetivos que estamos haciendo, que nos vincula en ese mapa estratégico. Después de eso, entonces, estableces una serie de metas y vas estableciendo objetivos más concretos. Esos que están marcados ahí, ya después lo vamos a ver más adelante. Me quedaron los circulitos, así que por ahora no les prestes atención porque viene para después ese tema. Y entonces ya vas estableciendo los objetivos concretos y al costado
te aparece un cuadradito. ¿Qué es esa historia del cuadradito? Bueno, esa historia del cuadradito es las métricas que le vamos a establecer, que lo vas a encontrar con el nombre que se llama KPIs en plural o KPI en singular, Key Performance Indicator en inglés. Entre nosotros, entre los criollos, son métricas específicas para ver el rendimiento relativo, es decir, cuánto querés que valga cada uno de estos objetivos que nos establecimos en este mapa estratégico. Entonces, definidos los KPI, que están definidos por la alta dirección, es decir, yo quiero controlar mi estrategia, entonces yo te digo lo que quiero medir y yo te digo hasta dónde quiero llegar. ¿Mm? Yo te estoy diciendo, la alta dirección, el dueño no necesariamente el número uno, pero la alta dirección, todos aquellos que están vinculados a las decisiones de ventas, a las decisiones que vinculación con los clientes, de producción, de estructuras, van estableciendo ellos, la alta dirección, estos KPI, que van a ser los cuales van a ser medidos, los vinculación con los factores críticos para el logro de los objetivos, es decir, obviamente que tiene que estar vinculado estos objetivos que nosotros estamos viendo acá, tiene que estar vinculado al logro del objetivo, de la estrategia, ¿no? Entonces, sustentados en datos válidos y sólidos, obviamente, cuantificables de manera consistente y significativa, sencillos de comprender, es decir, lo lees de un solo pantallazo, y deben propiciar a la ejecución de acciones, es decir, tanto su lectura positiva como negativa de esos KPI te tienen que llevar a la acción. Por eso es que el cuadro de mando integral te va dando la información de manera no anticipada, pero sino a medida que se va produciendo en el proceso, con lo cual la idea es no espere dentro de 6 meses para tomar las acciones. ¿Te acordás esa retroalimentación que te decía DAF en el cuadro? Lo que te hace el cuadro de mando integral, en vez de hacerlo al final, como vimos en ese proceso de 4 etapas, resultado y la retroalimentación al final, te lo está planteando permanentemente. Generalmente, es decir, estas mediciones puedes hacerlas semanalmente, puedes hacerlas diariamente. Algunos de los KPI pueden ser diarios, algunos de los KPI pueden ser semanales, algunos pueden ser quincenales, otros pueden ser mensuales, dependiendo de cómo diseñes ese cuadro de mando integral, que no hay una fórmula mágica de cómo es un cuadro de mando integral. Lo vas a ver, vamos a ver al final un ejemplo de cuadro de mando integral muy someramente de cómo se puede dar esa información de esos KPI como para tomar decisiones rápidamente, ¿no? Entonces, vos tenés los objetivos y aquí sí te tomo estos dos objetivos claves que tienen que ver con la incobrabilidad en un lado y la autodisciplina en el caso de trabajo a distancia, porque puede ser, en este caso, por ejemplo, bueno, decir, vamos a evaluar de alguna manera cómo estamos trabajando y cómo está evolucionando este concepto que puede haber sido en su momento propiciado por la pandemia, pero hoy decimos, bueno, hay determinados sectores que están trabajando a la distancia y hay muchas compañías que ya están trabajando a la distancia y que han cerrado sus oficinas. Entonces, bueno, pero quiero medir mi personal de alguna manera. Entonces yo te tomo estos dos conceptos para la definición de los KPI. La definición de los KPI, la incobrabilidad y la autodisciplina. Dos conceptos totalmente distintos. Entonces, ¿cómo se mide un KPI? Un KPI, lo primero que te estableces, entonces, es el objetivo, que es la incobrabilidad de cuentas a cobrar en un lado y en el otro la autodisciplina. ¿Cómo se determina el KPI? En el caso, vamos al primero de incobrabilidad, el KPI se hace sobre la base de el monto incobrable sobre el total de la cartera que tenés para cobrar. Entonces voy a decir, yo me siento, el KPI target, ¿cuál es? El que vos definís y yo me siento conforme si está dentro del 20% de la incobrabilidad. Yo me siento conforme. Si la medición
te da un 25%, el cuadro de mando integral te lo pone en amarillo como diciendo precaución. Y si es del 45%, te lo pone en rojo porque es algo que hay que corregir. Esto lo estableces vos. Es decir, bueno, ¿qué dispersión estás dispuesta o dispuesto a aceptar? Bueno, si es 25, ponelo en amarillo. Si es 20 o menor, ponelo en verde, obviamente. Y si es por encima, en este caso, del 40%, ponelo en rojo. Podés poner en rojo por encima del 25%, o en el 25% ya lo podés poner en rojo. Eso depende de lo que vos consideres. Pero esta es la definición que vos tenés que hacer por cada objetivo. Entonces, la incobrabilidad, ¿cómo se determina ese KPI? El KPI target, es decir, cuánto crees que valga ese KPI, cuánto estás dispuesto a aceptar de ese KPI, de ese objetivo, y que me lo midan y que me lo pongan en amarillo, en precaución, si mide tanto, y en rojo, si mide tanto. Entonces, vamos al otro objetivo de autodisciplina. Esto con cada uno de los objetivos es un laburito, ¿no? Entonces, vos podés viendo el cumplido sobre el total de trabajo que tienen y los errores sobre el total de trabajo que tienen. Podés hacer dos tipos de mediciones. Entonces, el cumplido, para mí, el target tiene que ser 80% de errores, no más de un 1%. Ese es el target, el 1% es decir, que ya, poneme, si es un 65% ya, si es un 65% del cumplimiento, ya ponerlo en amarillo, podría ser rojo. Si es 1,5% de errores, ponelo en amarillo como precaución. Ponémelo dentro del cuadro de mando integral como para que a mí me anticipe la necesidad de cambio. Entonces, vos, después de esta historia, lo que haces es establecer y meterle los KPI al cuadro de mando integral. Y ahí, fíjate que vos ya quedás con porcentajes o mediciones, dependiendo, no necesariamente tienen que ser todos porcentajes, pueden ser mediciones concretas, 1000, 2000, 3000, 5000, 5 millones, 15 millones, dependiendo del objetivo que se trate, pero vos ya tenés un panorama, de amarillos y rojos y verdes, que es obviamente el concepto semáforo, comúnmente llamado concepto semáforo, en el cual vos los verdes, bueno, podés ver para premiar o para reforzar, decir, bueno, qué bien que estamos funcionando por acá, los rojos para decir, che, ¿qué está pasando? Y los amarillos, ojo, que acá se está complicando la cosa y no funciona tan fluidamente. Entonces actúo. No necesariamente, tengo que esperar al final de los 5 años para decir, uy, mi estrategia fue un fracaso. No, no esperemos 5 años. Mirámosla en algunos KPI semanalmente, en algunos KPI quincenalmente, en algunos KPI mensualmente, quizás algunos anualmente, pero que ese es otro tema que tenés que definir de los KPI, ¿no? Cada cuánto se miden, cada cuánto se miden. Pero un cuadro de mando integral, esto, lo que nosotros, el mapa estratégico, lo que nos hace es ayudarnos a generar, a construir el mapa, el cuadro de mando integral, que como te dije, se utiliza algún aplicativo, generalmente son software potentes en el procesamiento de bases de datos para poder sacar información de la información que genera, de la base de datos que genera la compañía. Y entonces un cuadro de mando integral puede tener esta forma que vos estás viendo acá, que es una forma en la cual es una forma escalar, donde fíjate, vos tenés abajo de todo, tenés los 4 procesos, financiero, cliente, los 4 conceptos, financiero, clientes, procesos y estructura. Y fíjate que cada uno de ellos tiene la medición de sus KPI. Acá obviamente tenés que generar responsable de cada uno de estos subtableros, por decirlo de alguna manera, para alimentar el tablero de comando definitivo. Y que, como podrás notar, en algunos casos la información te lo ofrece con una especie de reloj tipo semáforo, en algunos casos con barras. Eso va a depender de quién lo lee.
Hay gente que le gusta leer la información de esa manera y hay gente que le gusta leer la información con números. En general, suponete que vos tenés a la izquierda arriba ese semáforo que es semicircular, y bueno, vos cliqueás ahí y te abre la información, el cuadro de mando integral. Pero todo esto implica una necesidad de integralidad de la información de los cuadros de mando de cada uno de los conceptos que integran el cuadro de mando integral o el Balance Scorecard. Entonces, estos cuatro conceptos van a alimentar, estos cuatro resúmenes van a alimentar al resumen general, que es el cuadro de tablero de comando de la alta dirección o de quien va a tomar la decisión, quizás la número uno o el número uno de la empresa, ¿no? Bien, espero que les haya quedado claro esta historia de cómo se realiza un cuadro de mando integral. Por esto damos por finalizado la clase del día de hoy. Duramos poquito, es una horita que te puedes tomar para mirar esto y después ir a la bibliografía y reforzar los conceptos. Cualquier cosa, estoy a disposición, seguimos en contacto, nos estamos viendo el próximo lunes de manera presencial. Muchas gracias y nos vemos. Chao, gracias.